Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos un jueves más para escudriñar la palabra de nuestro Señor, esta preciosa carta de Santiago que vamos a iniciar el capítulo 2 el día de hoy. Nos toca ver del versículo 1 al 13, Santiago 2, del 1 al 13. Y pues nada, vamos a entrar de lleno a este segundo capítulo y vamos a, déjenme compartir de una vez el PowerPoint. Muy bien. Perfecto, y esta semana el título ahí en nuestras hojitas es Viviendo bajo la ley de la libertad. Esta preciosa ley de la libertad en la que hemos sido llamados, estamos siendo santificados y seremos glorificados, pero no sin haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así lo declaró Efesios y así nos viene manifestando la palabra de Dios. Así que pues nada, vamos a vivir, vamos a aprender, como dice aquí este título, viviendo bajo la ley de la libertad. No bajo la ley de la de Moisés, sino la de la libertad, ¿no? La que esta preciosa ley que nos muestra misericordia y que al final nos va a comentar que triunfa sobre el juicio, ¿no? Y por supuesto que esta maravillosa ley está puesta obviamente por nuestro Señor Jesucristo, quien vino a plasmarla. Y pues nada, vamos a entrar de lleno, vamos a ir poco a poco como cada semana, vamos a ir leyendo versículo a versículo, vamos a ir contestando las preguntitas que ahí se ponen en la hojita, que simplemente son para poder observar, seguir observando qué dice la palabra de Dios. Y en cuanto tengamos claro qué es lo que nos dice, pues nos será más claro observar cada uno de nosotros qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Ya en lo particular, cuál será la aplicación práctica para mi vida, ¿no? Y bueno, entonces continuamos y dice así. Buenas tardes, bienvenidos. El objetivo de esta semana dice así, bienvenidos. Dice, hablar y actuar como quienes seremos juzgados no por la ley de Moisés, sino por la más severa, la ley de la libertad, la del amor, escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este es nuestro objetivo, o sea, este es poder hablar y actuar, no solamente hablar, sino actuar. Y bien lo dice el título, como quienes seremos juzgados por esta ley, ¿no? No por la ley de Moisés la escrita, sino por la ley
de Jesucristo que vino a cumplirla, ¿no? Quizá no lo puedas asimilar ahorita cuál es la diferencia, pero hay una gran diferencia, ¿verdad? La palabra de Dios dice que seremos, dice que aquel que quiera vivir por la ley, o sea, bajo la ley, pues vivirá así siempre y cuando la cumpla, ¿verdad? Si no la cumple, y de hecho ahorita vamos a ver unos versículos aquí en medio que nos va a decir, si transgredes un mandamiento de los muchos que el Señor dijo, pues te haces transgresor de la ley y eres culpable de toda la ley porque transgrediste uno. Y bueno, eso nos habla más que nada de nuestra incapacidad para cumplirla en nuestra carne. Para eso se manifestó la ley, ¿verdad? Para mostrarnos que éramos incapaces de cumplirla en la carne y llevarnos como un ayo, dice ahí, como una nana, ¿verdad? Que nos lleva de la mano a Cristo, a quien sí nos va a poder libertar con esa ley de la libertad, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver poco a poco en qué consiste esta ley de la libertad, porque te voy a decir que es muy hermoso recibirla, muy hermoso y muy maravilloso recibir esa ley. Todos la quisiéramos recibir. Pero que una vez que la recibes, la evidencia de haberla recibido es que tienes misericordia de los demás. De lo contrario, no ha operado en ti esa misericordia. Y sin más, vamos a entrar de lleno. Tenemos un versículo a memorizar, el de esta semana, y creo que Laura ya se lo sabe hasta de memoria. A ver, Laura. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Santiago 2.1. Santiago 2.1, así es. Hermanos míos, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin hacer distinciones, pero vamos a ver esta amplitud, aunque esta porción que estamos estudiando, buenas tardes, hermanita, bienvenida. Aunque esta porción que estamos estudiando nos va a manifestar esta situación de un nivel socioeconómico de los ricos y de los pobres, pero la palabra de Dios va más allá de ello, o sea, porque la acepción de personas nos pone este ejemplo, pero no solo es así, sino va a ser de muchas otras maneras, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir observando, y pues que el Señor nos vaya hablando conforme a su voluntad a cada uno. Sin más, vamos a iniciar versículo del 1 al 7, pero ahorita voy a leer solamente el 2.1, solamente el que fue versículo a memorizar, porque ahí tenemos la primera pregunta, y lo leo y dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y esta es la manifestación, ¿no? La pregunta dice ahí: ¿cómo debe ser, hermanos, nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Sin acepción. Sin acepción de personas. Ok. Yo no debo de hacer distinción de personas, no debo de hacer acepción de personas para mostrar la Escritura. Ahorita vamos a ver este detalle, que el ejemplo que ponen, lo ponen en la congregación, así que se trata de no hacer acepción de personas
en cuanto a mostrar la palabra de Dios, en cuanto a mostrar el Evangelio, porque la palabra de Dios dice que todos, que este Evangelio es digno de ser recibido por todos, verdaderamente, ¿verdad? Todos necesitamos escuchar el Evangelio, todos necesitamos conocer a nuestro Creador, porque Él es nuestro Creador de todos, ahí sí de todos. Si bien no todos somos hijos, pero sí todos somos criaturas de Dios, Él es nuestro Creador, entonces todos necesitan escuchar de Él, todos necesitan saber que hay un Dios que aunque los hablen por esta revelación general que Dios hizo a los hombres en la creación, ¿verdad? Lo declara Romanos 1, que hay una manifestación, que hay una revelación de Dios para todos los hombres en la creación, ¿verdad? Porque pues tú al ver el sol, la luna, el cielo, las estrellas, los árboles, tu cuerpo, la manera en la que estás diseñado, o sea, cómo el cuerpo está diseñado, o sea, sabes perfectamente bien que hay un creador, pero no te interesa saber de él, y luego después por eso Romanos 1 declara todas las devastadoras deformaciones del ser humano por no aceptar y por no creer que hay un Dios, o sea, por ignorar, ¿verdad? Sabiendo, ignoras, o sea, no es ignorar por no saber, ¿verdad? Pero el Señor quiere que aparte se te revele con esta revelación particular a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Pero esto sí es por medio de la Escritura, ¿no? Esto sí ya no es por medio de la revelación general que es su creación, sino que esta revelación particular se va manifestando a cada uno conforme nos vamos acercando, conforme vamos mostrando la Escritura a los demás, así como un día nos la mostraron a nosotros. Entonces, en ese punto no hay que hacer acepción de personas. No vas a tratar de simpatizar más con el rico, que eso es lo que nos va a hablar estos primeros versículos que vamos a leer, que con el pobre, hacerlo a un lado, ¿verdad? Pero tampoco, o sea, esto es lo que nos aclara, pero tampoco quererte acercar más con el pobre, por decir, ay, pobrecito, tampoco, o sea, la palabra se da tal y como a todos y a cada uno, ¿verdad? Porque para Dios todos somos iguales, en la salvación todos somos iguales. Se pagó el mismo precio por un rico que por un pobre. Se pagó el mismo precio por un hombre que por una mujer. Se pagó el mismo precio por un esclavo que por un libre. Se pagó el mismo precio por un europeo que por un africano o por un americano o por un asiático, ¿no? O sea, el pago fue el mismo. Para el Señor no hace acepción de personas conforme a su linaje, conforme a su intelecto, conforme a su dinero o posición socioeconómica o conforme a su país con el que haya nacido. O sea, no hace distinción de personas en ese sentido. Se pagó el mismo precio por todos y cada uno, solo que esto lo tienes que recibir. O sea, y solo lo reciben lo que Jesucristo dijo, y siempre menciono aquí en esta célula, ¿no? O sea, cuando Jesucristo pisó esta tierra y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen las mías. Entonces, todo aquel que oye la voz del Señor, inmediatamente le va a seguir. Si es de su redil, le va a seguir. Va a dejar todo lo que está haciendo y le va a seguir. Ese es el punto. Entonces, bueno, esta acepción de personas no se debe hacer, pero vamos a seguir escudriñando los versículos que siguen para ir desmenuzando la palabra y que nos vaya hablando un poquito más. Continuamos con los siguientes, que son del 2 al 4. Es al 7, nada más que no está todo ahí. Sí, es al 7. Del 2 al 7, ya me regañaron. Del 2 al 7, muy bien. Laura, ¿me podrías ayudar para leerlos, por favor?
fuerte y claro. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Amén. Gracias, hija. Así que hace esta manifestación, la palabra de Dios nos muestra que no seamos más así como que con el rico, ¿verdad? Que con el pobre. O sea, no despreciar al pobre y al rico ponerlo en un buen lugar, nomás porque viene bien vestido por esto y lo otro. Pero todo es en base a la enseñanza, ¿verdad? O sea, es a que tú prácticamente le des la bienvenida y lo pongas en un buen lugar y al otro le digas, no, tú estate ahí, o ponte acá de este lado donde X, ¿verdad? Estas situaciones no, obviamente dice el Señor que no deben de ocurrir, y Santiago se lo estaba recordando a los suyos, ¿verdad? En aquel tiempo se manifestaban las cosas pues de pronto de esa manera, y el Espíritu Santo inspiró a Santiago para escribir estas cosas, ¿no? Entonces, lo que nos muestra aquí, dice así, voy a leer la preguntita del 2 al 7, dice, ¿a quién ha elegido Dios para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A los pobres de este mundo. A los pobres de este mundo. Ok. Obviamente no está hablando de los pobres, obviamente. Aquí el ejemplo que está poniendo es de los pobres socioeconómicos, pero no quiere decir eso este versículo en el sentido de que por ser pobres los eligió. O sea, eso es lo que sí quiero hacer resaltar la escritura, es esto, y por eso es que a veces no se lee cuidadosamente y se malinterpreta, ¿verdad? O sea, no quiere decir que por ser pobre soy hijo de Dios, o sea, y ya voy a entrar al cielo sin más ni más. No, porque habla el Señor de que a los que le prometió esto, a los que le aman, ¿verdad? Así que voy a leer ahí el 5 otra vez. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? No a todos los pobres de este mundo. O sea, no está haciendo énfasis a todos los pobres de este mundo, está haciendo énfasis a los que le aman, que lo ha prometido a los que le aman. Ahora, yo te voy a mostrar algo. El Señor quiere, o más bien en las bienaventuranzas nos mostró que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, lo declara así Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De esta pobreza está hablando en cuanto a los hijos de Dios, ¿verdad? A estos, a los que le aman. Ahora, amar a Dios no es una virtud humana. Tampoco quiero que se malinterprete de que, bueno, tú no lo amas, tú tampoco, yo sí lo amo. Uy, ahí va. Sí, si bien va a haber una situación, porque unos irán a fuego eterno y otros irán al redil del Señor. Por supuesto que hay una situación así. Pero eso el Señor lo escogió conforme a su soberanía y su voluntad. Ahora, yo te quiero preguntar, si el Señor dice, si el Señor escogió para que sean herederos del reino, fíjate, herederos es
Cuando tú recibes una herencia, la recibes sin haber hecho nada, simple y sencillamente por ser hijo. Y entonces, pero dice, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ok, ya sabemos que es a los que le aman, que no es a todos los pobres de este mundo, sino a los que le aman. Y a los pobres en espíritu también, aunque sean ricos en socioeconómicos, así me estoy explicando. Pero si un rico ha entendido por la misericordia de Dios que todo lo que tiene en el banco y todo lo que tiene en bienes no le alcanza para comprar la salvación y se ha rendido al señorío de Cristo, él es un pobre en espíritu, aunque tenga mucho dinero. Y de eso habla el evangelio, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es dejar los puntos muy claros para no irnos desviando. Por ser pobre eres hijo de Dios. No dice eso. No dice eso. Habla de ser pobre en el espíritu, obviamente, y habla de a los que le aman. Ahora, los que le aman, en lo que iba, no es una virtud humana. No es, Juan de Dios es muy inteligente, muy listo, y por eso es que ama a Dios, entonces por eso es hijo de Dios. No, tampoco. Porque alguien díganme, ¿por qué puedo amar yo a Dios? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él me amó primero. Si Él no me ama primero, yo no puedo amarle. ¿Sí? Mas sin embargo, el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa manifestación se va haciendo a los que le aman. Y el Señor va diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces va llenándose el redil. Adelante, hermanita. Ahí en cuestión del amor, o sea, sí amamos porque el Señor nos amó primero, pero también bueno, yo en eso lo he meditado, tiene ya tiempo, ¿verdad? Sí. Porque realmente dice que si yo recibo el amor y el perdón de Dios, entonces puedo amar y perdonar. Por supuesto. Sí. Entonces, y sabemos que como seres humanos y cuando venimos al conocimiento de la palabra, entonces el Señor nos ama con ese amor incondicional. Ajá. Como seres humanos somos condicionales. Sí. O sea, me das, te doy, Claro. me amas, te amo. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, y yo lo he visto, ¿verdad? Yo lo he visto en cuestión de las situaciones que me pasan a mí. Entonces yo les he dicho a mis hijos, o sea, y a mi esposo incluso, le dije, yo les amo con el amor que Cristo me ha dado para ustedes. Porque si realmente yo los amara con el amor de Marta, no sería un No amor que alcanzaría. realmente, como dice, tolerara, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, y yo, incluso yo les he dicho, o sea, dije, de las cuestiones que ustedes pudieran hacer negativas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo las cosas de la carne son pecado, entonces, nunca van a dejar ni ser mi esposo ni ser mis hijos. Mas sin embargo, le dije, yo no soy quien para señalarme y juzgar. No, hay uno que lo va a hacer, ¿verdad? Sí, incluso le digo, yo, o sea, perfecta no soy, No. pero por eso el Señor me confronta con la palabra. Alinea. Entonces, y hoy precisamente en la mañana estábamos hablando de hermana colección, entonces no nos confronta, pero si nosotros al momento de confrontarnos también obedecemos, ¿verdad? Porque nos puede confrontar con la palabra y seguir haciendo lo mismo. Por supuesto. Por eso, y es exactamente el tema que estamos viendo, porque el objetivo nos dice hablar y actuar como quienes seremos juzgados. Yo primero, o sea, yo tengo que hablar y tengo que actuar como entendiendo y sabiendo que voy a ser juzgado por la ley, no la de Moisés, sino por la más severa. O sea, la ley de Cristo es más severa en el sentido de que la ley de la libertad, la del amor escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto, porque ahorita lo dije, es muy padre recibir esa ley de la libertad, ese amor de Cristo, incondicional, pero para yo saber que lo he recibido, ¿qué va a pasar? Voy a manifestar lo mismo hacia los demás, esa misericordia, y de eso está hablando. Ahorita vamos a entrar ya más de lleno a esa ley porque está tremenda, o sea, no es
ojo por ojo, diente por diente, y ahorita vamos a observar todas esas cosas, ¿no? Inclusive vamos a observar la sangre de Abel y la sangre de Cristo, porque la escritura lo manifiesta, que es que la sangre de Cristo habla más que la de Abel, y por supuesto que lo hace, pero ahorita vamos a llegar ahí. Muy bien, entonces ya contestamos la segunda preguntita, ya, ¿verdad? Sigue del 8 al 10. Sí. Ah, no, del 8 al 11. Es que pone nada más lo que se pueda. Sí. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, ya sabe. Muy bien, del 8, sí es del 8 al 11, pero ¿es que hay una pregunta o no? No. Sí. No. Sí, pero está en otro slide. Sí. Ok, las preguntas están en el siguiente. Sí. Muy bien, del 8 al 10. El 8 al 11 abarca toda la pregunta que está en la hojita. Sí, del 8 al 11. Total ya 8, 10, 8, 11, 8, 12. Del 8 al 11. Muy bien. Hermanita Mari, ¿me ayuda con esos versículos del 8 al 11? Sí, hermano. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedarás convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Qué increíble, ¿no? O sea, aquí el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Santiago, de Jacobo, nos muestra que si tú quieres ser salvo por la ley, tendrás que cumplirla toda, porque si en un punto quebrantas, te has hecho culpable de toda la ley, porque el que dijo, lo dice claramente, porque el que dijo no matarás, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y si no cometes adulterio, pues está padre, pero si matas, pues ya te haces transgresor de toda la ley. ¿Por qué? Porque es la misma ley. O sea, no está separada por secciones, sino que es la misma ley y la quebrantaste. Entonces, lo único que nos va mostrando la ley es que no podemos cumplirla. Y que el que la vino a cumplir es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él es quien vamos a tener esa libertad. Por eso es que vamos a mostrarnos viviendo bajo la ley de la libertad. Y esto, déjenme decirles que va a brotar. Exactamente porque yo no puedo dar lo que no tengo. O sea, ningún ser humano puede dar algo que no tiene. ¿Cómo lo va a dar? Y si el Señor no te ha mostrado que ha tenido misericordia de ti, o sea, tú no te has sabido salvo de ser perdonado de todos los pecados con los que le has faltado y le seguirás faltando a tu Señor, y Él te ha salvado, si tú no tienes ese entendimiento, no vas a poder dar misericordia a otros. No vas a poder manifestar esa misericordia. Nuestro Señor Jesucristo, la ley reclama esto. Si tú fallas, dice que el alma que pecare, eso dice la Escritura, el alma que pecare, esta morirá. Entonces, pregunta, ¿hemos pecado? Por supuesto. ¿Qué merezco si he pecado? La muerte. Eso reclama, eso reclama la sangre de Abel. Voy a leer un poquito. Aquí en Génesis 3, 27 al 29. Génesis 3, al principio de la Escritura. Génesis 3, del 27 al 29. Solo para recordar este pasaje. ¿Será 4?
Creo que dice 3. Es 4 porque la 3 es la caída del hombre. Ok. Y no tiene 27 el 29, es 4, gracias. De hecho tampoco es 4. Sí, debe ser 4. Acá dijo que Solo tiene 26. ahora sí ya se me complicó. No, entonces no es 27, déjame ver. Es aquí, es el 4, pero no es el 27. Es el... el 9, 4, 9, ando bien mal, no sé por qué hice esa anotación, pero ahorita lo checo. 4, 9 dice así, es cuando Caín mata a Abel y el Señor le pregunta a Caín, y Jehová y Yahweh y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, y le empieza a decir que iba a ser maldito y todas estas cosas, pero lo que está diciendo es que la sangre de Abel clama desde la tierra por justicia, ¿sí? Clama por justicia porque lo mataron sin haber razón. Y su hermano lo mató, Caín mató a Abel. Y la sangre de Abel clama desde la tierra por justicia. Ahora bien, la sangre de nuestro Señor dice que creo que es en Hebreos, déjame ver si lo puedo encontrar rapidito. Dime cómo dice la frase. Habla mejor que la de Abraham. Que la de Abraham no, que la de Abel. Hebreos 12:24. 12:24, gracias. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Dice así. Dice a Jesús, viene hablando de Jesús, nomás que aquí hace este comentario, o sea, de Jesús, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por supuesto que habla mejor que la de Abel. Esta sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo habla mucho mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clama por justicia terrenal, humana, por justicia terrenal, por la justicia de la ley de Moisés, ¿verdad? Si matas, pues vas a ser convicto de muerte, ¿verdad? Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, te voy a decir cómo clama. Estando Él en la cruz, estando colgado en la cruz por el Padre, su clamor fue, o más bien te lo voy a poner de esta manera para que lo medites. Jesús no dijo, Padre, págales a estos como me hicieron a mí. No fue así. La sangre de nuestro Señor dice, perdónalos, o sea, está colgado en la cruz muriendo, desangrándose. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasó, Laura? Perdón, la sangre, bueno, al menos si yo lo entiendo, la sangre de Abel clama por venganza, se podría decir. No es venganza, es justicia humana. Bueno, eso, lo que llaman ver aquí. Y la sangre de Cristo clama por misericordia. A los transgresores. Misericordia. Pero, y aquí es donde empieza a ponerse sabroso este asunto. O sea, cuando se habla de Cristo está bien. Pero si esa ley vino a morar en mí por medio del Espíritu Santo y me dio misericordia cuando merecía muerte, la evidencia va a ser de que yo derrame misericordia a todo aquel que me hace transgresión.
No, pero ¿cómo? O sea, si a mí así, ahora sí que me tocan, pues no. Se las va a ver conmigo y ahora verá. Y no sabe con quién se metió. No hubiera nacido. Bueno, bro, ¿cómo te lo explico? O sea, si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad la misericordia del Señor te alcanzó, va a brotar de ti misericordia. No va a brotar venganza, no va a brotar señalar, apuntar, tratar de tomar justicia por tu propia cuenta. No va a brotar eso. Va a brotar la misericordia que Dios derramó sobre ti. Y eso es lo que va a brotar. Por eso es que es una evidencia. Y ahorita nos lo van a manifestar los dos versículos siguientes, los últimos versículos que vamos a ver. Pero antes vamos a contestar estas preguntas. Dice la primera preguntita ahí del 8:11, dice, ¿qué sucede cuando decimos que en verdad cumplimos la ley conforme a la Escritura, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero hacemos acepción de personas? Cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. Cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. O sea, no estoy cumpliendo la ley, porque yo digo esto, pero hago lo otro, y estoy quebrantando la ley, no en un punto, en otro, pero la estoy quebrantando. Así que se quebranta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se está manifestando, estas situaciones. Ahora, nosotros ya no vemos a las personas como las veíamos antes, ¿verdad? Lo declara 2 Corintios 5, 14 al 16. Nosotros ahora los vemos como alguien que necesita. Es un alma que necesita escuchar y ver y conocer a su Creador para que pueda ser libertado con esta ley de la libertad. ¿Con cuál? Con la de la misericordia, porque si va a querer ser libertado con la ley de Moisés, no va a poder. Va a quebrantar la ley en un punto la va a quebrantar. No la va a poder cumplir, así que no va a poder ser libre. Pero si es libertado bajo esa ley, la de Jesucristo, la de la misericordia, podrá ser libertado. Y manifestará el día de mañana que ha sido libertado cuando Él dé de gracia lo que de gracia recibió. Cuando dé misericordia, así como Jesús se la tuvo a Él y nos la dio a nosotros, ¿no? Eso es lo que se está manifestando. Si seguimos con los siguientes versículos, que son el 11 y el 12. 12 y 13. Perdón, 12 y 13, gracias. ¿Ya contestamos? ¿Había una pregunta o había dos? Había una nada más, ya la contestamos. Okay, ya la contestamos. Entonces, 12 y 13. Leo y dice así. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque, fíjate por qué, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que no te está poniendo un requisito, pareciera, ¿verdad? Porque dice, porque juicio sin misericordia se hará. Obviamente que se hará, porque esto va a ser en los tiempos postreros, cuando el Señor venga y nos ponga en juicio a todos, bajo juicio. Por eso es que se hará. Pero dice, con aquel que no hiciere misericordia, y pareciera que es una condicional, ¿verdad? Y la misericordia triunfa sobre el amor. Pero no es una condicional, es como ya lo explicamos. O sea, si tú no muestras tener misericordia, ¿qué crees? No has recibido la misericordia de Dios, y el día de mañana te van a juzgar sin misericordia. Ese es el problema. Mas sin embargo, si lo volteas, si sí haces misericordia, lo único que muestras es que la has recibido. ¿Y qué crees? Recibirás misericordia en el juicio, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto ocurre hasta aquí, hasta en los tribunales de aquí. Si tú enjuicias a alguien porque es culpable de algo, pero si se le aplica la misericordia, lo absolven, le queda absuelto de la culpabilidad. La misericordia triunfa sobre el juicio.
allá será lo más agradable que puedas escuchar, créemelo, que el Señor diga, no eres culpable, mi hijo pagó todo por ti, bendito sea el Señor, pero tienes que mostrar que esa misericordia la has recibido. Ahora, esto no es gratis, es gratis para nosotros porque la recibimos por gracia, pero el Señor no es pasalón de nadie. Al Señor se le hizo un pago. Jesucristo pagó con su sangre. Eso ya se pagó. Y el pago estuvo brutalmente exhibido en una cruz, colgado en un madero, hecho abominación de los hombres, hecho pecado en los hombres. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, derramó toda su ira, la que tenía contra ti, contra mí, todas las culpabilidades que teníamos, las derramó sobre su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero es si crees, ¿sí? Entonces, ese pago se efectuó, y fue un pago que tú no lo puedes pagar, manifestando como esa historia o parábola que se ha contado, que se cuenta en la Escritura de aquel rey que vino a hacer cuentas con los suyos, y que el que le debía 10,000 denarios, y que le dijo, ten paciencia, Señor, yo te lo pagaré todo. El Señor, esta persona que debía, no sabía no estaba asimilando que era impagable su deuda. Y es lo que tenemos nosotros, una deuda impagable, porque con lo que tienes no te alcanza. Es más, déjame decirte que si tuvieras 3 vidas, ni con 3 vidas te alcanzaría para presentarte delante de Dios limpio, diciendo, no ocupo a Jesús. No te alcanzaría ni con 3 vidas, ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de que la deuda que se debe al Señor es impagable por ti y por mí, y aceptar que Cristo la pagó en la cruz, y que Él es mi aval y Él es mi abogado. El día de mañana yo me voy a presentar delante del Padre con Cristo, diciendo, yo le entregué mi vida. Y el Padre no te mirará a ti. En lugar de ver a Juan de Dios y todas las cochinadas que hizo, va a ver a su Hijo, a la sangre preciosa de su Hijo, que me está cubriendo, que me quitó los pecados para siempre y los echó al fondo del mar. Y entonces me dirá, toda el acta de decretos que estaba contra ti, Juan de Dios, ha sido quitada, se clavó en la cruz por ti. Bendito seas, Padre hermoso. Entonces, a esa libertad, a esa ley es a la que nos ha llamado. Pero esa ley tiene que ser accionada en mí primero, misericordia hacia mí, y después es en y es a través de mí. Después se tiene que manifestar que el Señor me ha perdonado. ¿Cómo? Pues perdonando a los que me han hecho mal. Pero tienes un hermano que no puedes perdonar. No, porque me hizo esto y me hizo lo otro, eso sí no lo puedo perdonar. Pero soy hijo de Dios, pero no lo puedo perdonar. Pues déjame decirte que ven a la Escritura y sopésate, brother, porque si no manifiestas los atributos de tu Señor, créeme que difícilmente los has recibido. No puedes dar lo que no tienes. No puedes manifestar lo que no tienes. Lo que tienes brota. Lo que tienes del Señor, habiendo depositado su Espíritu en ti, va a brotar. Y los frutos del Espíritu no son obras, son frutos del Espíritu: amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas brotan, son un fruto, no son una acción que tú haces. Brotan de ti, aunque tú no quieras, brotan de ti, brotan, y el mundo las va a poder ver. ¿Por qué? Porque eres misericordioso, porque eres amoroso. Ahora, no el amor que el mundo da, es el amor que Dios dio. Se la pasó repitiéndonos
que en esto consistía toda la ley. Varias veces nos lo dijo. En esto consiste toda la ley y los profetas, en que se amen los unos a los otros, como a ustedes mismos. Y al final la puso más difícil en Juan 15:12. Déjame leerlo. Ámense como a ustedes mismos, amen a su prójimo como a ustedes mismos, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y en Juan 15:12 dijo así: este es mi mandamiento, este es mi mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Ya no como tú, como a ti mismo. Tú puedes tener un amor muy grande por ti y puedes amar a otro a lo mejor como a ti mismo, lo vas a amar mucho. Pero Jesús al final nos dijo: como yo los he amado. Él no nos amó como a Él mismo. Él no estimó su vida como preciosa y la dio por nosotros. Se entregó por nosotros. Nos amó por encima de amarse como a Él mismo. Nos amó más que a Él mismo. Entregó su vida. Lo mismo te pide. Lo mismo, bro. A eso viniste a este mundo, a reflejar los atributos de tu Señor. Para que el mundo pueda ver que Cristo está vivo y reinando aún ahora. Para eso, bro. Pero si te dices cristiano y traes calcas en tu carro de cristiano y te pones gorras de cristiano y playeras de cristiano y no puedes perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, pues déjame decirte que, ¿cómo te lo explico, bro? ¿Cómo te lo explico? No conoces el amor. No lo has conocido. No te ha llegado. Sigue clamando al Señor para que pose en ti ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y esa paz ese amor de Corintios 13, ¿no? Que todo lo da, que todo lo sufre, que nada lo espera, que lo da todo sin esperar nada, punto. Punto. A cambio de nada. Mi vida ya no es mía. Mi vida ya no es mía, le pertenece al Señor. Así que ahí está, Señor. Haz tu obra en mí. Tu obra en mí. Tu propósito, tu obra. No hagas lo que yo quiero, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Y entonces el mundo sabrá que verdaderamente Jesús está vivo y reinando. ¿Verdad? Esa es la manera en la que nos ha amado. Y este juicio pues no va a tener nada por encima de la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y así es como el Señor manifestó su amor, con su misericordia. Con su misericordia. Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Y después los que le siguieron, los mártires que le siguieron, los que verdaderamente eran siervos del Señor, pues comenzamos con Esteban. Lo apedrearon. ¿Y qué fue lo que dijo? Apedreándolo, brother. Apedreándolo. Lo mismo. No les tomes en cuenta sus pecados. No les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Y lo estaban apedreando y estaba pidiéndole al Señor por las manos que aventaban esas piedras. Esa es misericordia, bro. Ah, no, pero que bueno, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Si tú todavía tienes un alto concepto de ti y sientes que mereces respeto, que mereces ser tratado bien, que mereces esto y mereces lo otro, pues déjame decirte que lamentablemente no has entendido de qué se trata esto. Lo único que merecemos es la muerte por pecadores, pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Y el fin de esa misericordia no está aquí en este mundo. No está aquí. El fin de esa misericordia está en los cielos. Y al final, lo único que sé que lo que me pase, estaré delante de Él limpio y sin mancha, no por lo que yo hice, por la maravillosa obra de mi Señor Jesucristo, no por ningún mérito mío,
sino por los méritos de la sangre preciosa de mi Señor. Por eso, simple y sencillamente por eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, Las dos últimas preguntas. algún comentario? Las últimas 2 preguntas las leemos y las contestamos. ¿Cómo debemos hablar y actuar? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque esa ley de la libertad te va a juzgar. ¿Cómo? No creas que te va a poner el dedo, no. Simple y sencillamente va a decir, si manifestaste misericordia, quiere decir que se derramó misericordia por ti. Si no, ¿cómo te lo explico? Pues ven y trae tus maletas de pretextos, porque creo que no te va a alcanzar, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué increíble es la palabra de nuestro Señor, y qué contundente, porque pues si se tratara de prender una veladora, de irme de rodillas 15 cuadras hacia algún lugar, de irme latigueando para que el Señor me perdone, pues cualquiera lo haría. O de te la pongo de otra manera, o de comer pan sin levadura, o de no trabajar el sábado. No, bro, no, perdona a tu papá, perdona a tu hermano, perdona a tu hijo, perdona a tu vecino, perdona a tu jefe en el trabajo. Perdona, bro, se te perdonó mucho. Perdona, para que manifiestes la misericordia de Dios hacia los demás. Y lo único que estás manifestando es que un día estarás delante de Él, limpio y sin mancha, por sus méritos, no por los nuestros. ¿Algún comentario, pregunta, duda?